Hace apenas unos minutos, toda Inglaterra contuvo la respiración cuando la princesa Ana apareció inesperadamente en un comunicado especial del Palacio de Buckingham. Su voz era apagada, su mirada era pesada y cada palabra que pronunciaba era tan increíble que nadie podía comprenderla. Después de semanas de silencio y especulaciones que se extendieron en los medios de comunicación, la noticia sobre el estado de salud del rey Carlos fue finalmente confirmada por su hermana más cercana. Y lo que sorprendió al público fue la gravedad de la situación esta vez. ¿Qué está sucediendo realmente dentro del palacio? ¿Y por qué se eligió precisamente a la princesa Ana para transmitir este mensaje? El anuncio no provino del Palacio de Buckingham. No se difundió a través de las rígidas líneas de los médicos reales, sino que provino directamente de la princesa Ana durante una reunión aparentemente normal en el Hospital St. Mary's en Paddington, alrededor de las 11 de la mañana. Su voz mantuvo la calma más habitual, la actitud habitual de una mujer que había pasado décadas bajo la estricta mirada del público. Pero cuando resonaron sus palabras, toda la sala pareció derrumbarse. El proceso de recuperación de mi hermano durará más de lo esperado. Una frase corta, pero que se extendió como un terremoto silencioso. En ese momento, los empleados reales que estaban cerca de ella parecían contener la respiración. No se atrevieron a decir una palabra. Solo se miraron confundidos, porque entendieron que algo había sucedido fuera del guión preparado. Los reporteros, que estaban acostumbrados a declaraciones cautelosas, revisaron apresuradamente sus grabadoras, creyendo que habían oído mal. Pero no. En 10 minutos la noticia se difundió a una velocidad asombrosa. Los clips se compartieron masivamente en las redes sociales. Las palabras «más de lo esperado» aparecieron en todos los titulares, desde los noticieros del mediodía hasta las emisoras internacionales. El equipo de medios del Palacio de Buckingham, que siempre está meticulosamente preparado para cada situación, esta vez se puso a la defensiva. A las 14:30, solo pudieron dar una breve respuesta de 2 líneas que confirmaba que Su Majestad el Rey Carlos II continuaba descansando y de buen humor. Pero cuando apareció este comunicado, la opinión pública ya estaba hirviendo. La historia ya no estaba bajo el control del palacio, y lo que sacudió a los expertos no fue el contenido, sino el momento en que habló la princesa Ana. Durante décadas, Ana ha sido conocida como un epítome de lealtad y discreción. Evitó los escándalos, y mucho menos se puso en el centro de atención. Estas virtudes se habían grabado profundamente en su ser desde la década de 1970, cuando decidió servir a la corona en silencio y sin pompa. Precisamente por eso, cuando tomó la palabra por iniciativa propia sin autorización previa, se entendió que algo se movía en el corazón del palacio. No fue un acto de resistencia, sino una acción por sentimiento, una voz del corazón en el momento más tenso. Algunos asesores reales llamaron más tarde a esta acción una violación controlada, una forma de enviar el mensaje de que, incluso en el silencio, hay alguien que se atreve a decir lo que hay que decir. Durante muchos años, Ana siempre fue la sombra constante detrás de su hermano, una persona que en silencio cargaba con las cargas, lo protegía y lo protegía de las críticas y la presión del público. Pero esta vez no salió a la luz para reemplazarlo, sino para expresarse. Según fuentes del entorno de Clarence House, actuó según su conciencia sin consulta ni cálculo, en una monarquía construida sobre la serenidad y el control. Su frase tuvo más peso que cualquier comunicado de prensa.
Las palabras de Ana no solo confirmaron un rumor, sino que abrieron una puerta y revelaron parte de la verdadera imagen detrás de las sonrisas y las ceremonias. Era la primera vez que se levantaba el denso telón que rodeaba a Su Majestad el Rey Carlos II, revelando una batalla silenciosa que solo conocían los más allegados. A puerta cerrada, la salud del rey siempre fue un secreto absoluto, tratado con extrema precaución, a veces hasta el punto del miedo de que incluso una palabra filtrada pudiera alterar a toda la nación. Y ahora, que esta verdad fue anunciada por su propia hermana, el pueblo británico se dio cuenta. El camino de recuperación del rey no fue nada fácil. Fue una cadena de días de lucha persistente no solo contra la enfermedad, sino también contra el orgullo de un monarca. Todo comenzó hace casi 2 años, en enero de 2024, cuando el rey Carlos II se sometió a una operación de próstata en el London Hospital. En ese momento, periódicos como Town and Country y el New York Magazine informaron simultáneamente, y el Palacio de Buckingham aseguró rápidamente que se trataba solo de una pequeña intervención rutinaria. Sin embargo, expertos confirmaron más tarde que los resultados de las pruebas, después de la operación, revelaron una enfermedad mucho más grave. Una forma de cáncer que debía tratarse de inmediato, pero que se mantuvo en absoluto secreto. A partir de esa primavera, el palacio comenzó a publicar breves actualizaciones. El rey reduciría sus actividades públicas, pero seguiría cumpliendo con sus deberes constitucionales. Periódicos como People y Town and Country describieron su agenda como más ligera, pero detrás de esta expresión se escondía una dura verdad. De hecho, Carlos tenía que someterse a ciclos de tratamiento cada 3 semanas y viajaba entre Londres y Highgrove. Su estado físico se debilitó gradualmente. Su energía disminuyó, pero su voluntad permaneció inquebrantable. Insistió en revisar todos los días las cajas rojas de documentos, el símbolo del poder real, incluso cuando tenía que sentarse durante horas en la sala de tratamiento. Se contó que una vez incluso firmó documentos desde la cama de enfermo, con ojeras oscuras, pero una mirada inquebrantablemente decidida. Así mostró su lealtad a la misión, como si el trono se tambaleara en cuanto él se detuviera. Los que estaban cerca de él lo describieron como un hombre que luchaba entre el dolor y el deber. Encontró consuelo en cumplir con sus deberes y consideró cada ceremonia, cada reunión como una prueba de su coraje. Pero incluso los pequeños ajustes en el palacio para facilitarle las cosas alimentaron la sospecha del público. Harper's Bazaar y Escatalunia registraron un creciente escepticismo. La gente sentía que algo no se decía. Cuanto más silencioso se volvía el palacio, más especulaba el público. En otoño, los rumores sobre el verdadero estado de salud de Carlos se hicieron cada vez más fuertes. En marzo de 2025, la situación había llegado a un punto en el que ya no se podía ocultar. El silencio, que antes se consideraba un escudo de la monarquía, ahora se convirtió en un arma de doble filo. Y en ese momento, una sola frase de la princesa Ana lo cambió todo. El estado de salud de Su Majestad el Rey Carlos II, que durante meses fue descrito por los medios reales como bajo control, finalmente había superado los límites de las habituales palabras tranquilizadoras. Dentro del palacio, los informes médicos se volvieron más densos con términos técnicos, anotados apresuradamente a mano. Una señal de que la situación estaba tomando un rumbo diferente. Nadie se atrevió a afirmar más que todo seguía bien. Este cambio se produjo en silencio,
pero todos en el aparato real lo sintieron. Desde el criado que le traía el té de la mañana hasta los asesores de alto rango, todos dentro de los antiguos muros del Palacio de Buckingham, entendieron que algo se movía. El silencio, que pertenecía al estilo habitual de la monarquía, ahora se convirtió en algo que asustaba a todos. Y entonces, en una mañana a finales de marzo de 2025, sucedió lo que nadie esperaba. Un repentino ingreso en el hospital que acabó con la ilusión de que todo seguía bajo control. Para los ciudadanos normales fue solo una breve noticia médica que apareció en la televisión nacional. Pero para aquellos que habían seguido el camino de tratamiento del rey desde los primeros días, este evento tenía un significado completamente diferente. Entendieron que no se trataba de una revisión rutinaria, sino de una señal de alarma. Todo el país se detuvo repentinamente. Por primera vez, hubo que admitir que la lucha del rey Carlos III contra el cáncer aún no había terminado. En la mañana del 27 de marzo de 2025, en la fina niebla de un día de primavera londinense, una pequeña caravana de coches salió de Clarence House sin fanfarrias, sin lentes de cámara. El rey fue llevado al London Hospital, donde había recibido su primer diagnóstico más de un año antes. El comunicado de prensa que se publicó unas horas más tarde fue tan breve que pareció frío. Su Majestad está pasando por una breve fase de observación tras los efectos secundarios del tratamiento. Pero todos sabían que cuando los miembros de la realeza hablan de curso, eso puede significar toda una serie de días inciertos. Los expertos, aquellos que lo habían acompañado durante los ciclos de tratamiento, entendieron que esto ya no era una fase normal. Después de la quinta serie de tratamientos, el cuerpo del rey reaccionó con más fuerza de lo esperado, lo que obligó a los médicos a vigilarlo continuamente durante 48 horas. Fue uno de los momentos más frágiles desde su ascensión al trono. Esta noticia se filtró rápidamente, como si incluso los muros del palacio ya no pudieran guardar el secreto. Apus y Reuters fueron los primeros en informar alrededor de las 10 de la mañana, y en pocas horas, las cámaras de televisión rodearon el recinto del hospital. Se levantaron barreras metálicas. La policía estaba de guardia y la gente comenzó a reunirse para orar en silencio. En medio de esta ola de noticias, el Palacio de Buckingham tuvo que actuar. A las 15:15, se publicó un breve anuncio en The Guardian que aseguraba que la salud del monarca era estable y que se sentía bien. Brevemente tranquilo, pero tan insensible que el público se preocupó aún más. En el interior, un asesor de alto rango que sirvió a la familia real durante 2 décadas, exclamó exhausto: «Todos fingen que todo está bajo control, pero no lo está». Esta frase, cuando se filtró, se convirtió en el símbolo de la mezcla de verdad y apariencia que envolvía a todo el reino. Esa noche, las luces frente al hospital permanecieron encendidas. Los reporteros no abandonaron sus posiciones. Las cámaras esperaban fotografiar todos los vehículos que entraban y salían. Aparecieron programas especiales que comparaban la situación con el ingreso hospitalario de la reina Isabel II en 2022, el último de su regencia. Una sensación de déjà vu recorrió Inglaterra. Un monarca enfermo, un palacio silencioso y oraciones que resonaban en todas las iglesias del país. 3 días después, hubo buenas noticias. El rey Carlos II fue dado de alta del hospital y regresó a Clarence House. El comunicado publicado a primera hora de la mañana
Enfatizó que se estaba recuperando bien y que solo necesitaba algo de tiempo para descansar. Pero para la población estas líneas no fueron suficientes. Necesitaban verlo y luego, el 5 de abril, apareció la imagen tan esperada. El rey estaba sentado en un coche. Saludaba levemente a través de la ventanilla, con una leve sonrisa, pero esforzándose por mantener su actitud habitual. Este momento conmovió a millones de personas. Se veía más delgado. Su mirada era amable, pero marcada por el cansancio. Esta sonrisa, aunque suave, dejó a toda la gente sin aliento, como si en ese ligero asentimiento hubiera tanto un agradecimiento como una disculpa y una aceptación silenciosa. En las redes sociales se acumularon comentarios como «Todavía está ahí, todavía es fuerte». Pero en medio del alivio se coló un vago temor de que esto pudiera ser solo una calma temporal. Dentro del Palacio de Buckingham, se celebraron reuniones confidenciales ininterrumpidamente. Se ordenó a los empleados que ajustaran su comunicación, que no usaran la palabra grave, que no hablaran de una recaída. Cada palabra en las conferencias de prensa se examinó con tanta precisión como si cada término pudiera desencadenar una tormenta mediática. People.com y The Guardian describieron esto como la fase más tensa desde su ascensión al trono. Se erigió una zona de silencio. Solo el círculo más íntimo tenía acceso directo a la verdadera información de salud. Incluso internamente, el ambiente era opresivamente pesado. Algunos asesores opinaron que el silencio era la única forma de preservar la dignidad del rey. Otros, sin embargo, discreparon y argumentaron que el silencio continuo destruiría la confianza del público. Se produjeron debates silenciosos. Nadie se atrevió a hablar en voz alta, pero todos entendieron que la regencia estaba en un punto frágil. Cuanto más tiempo se guardaba silencio, mayor era la preocupación. Cuanto más se tranquilizaba, más desconfiaba el público. Desde finales de abril hasta principios de mayo de 2025, el agotamiento del rey Carlos II se hizo visible en cada gesto. Su andar se volvió más lento, su voz más profunda. Sus discursos se redujeron a solo unos minutos. Este cambio no se pudo ocultar a pesar de todos los esfuerzos de los medios. A la gente no le gustaba escuchar la verdad, pero la sentía en cada toma, cada paso, cada sonrisa forzada frente a la cámara. Luego, a principios de mayo, otra noticia sacudió a todo el país. El rey Carlos II canceló su viaje al Vaticano, que se esperaba como un símbolo de su regreso después del tratamiento. La razón oficial que dio el palacio fueron ajustes logísticos, pero el mundo diplomático lo sabía mejor. El problema no era la logística, sino su salud. Las ceremonias oficiales, las largas recepciones, las reuniones protocolarias de horas de duración. Todo eso era demasiado para él en ese momento. Los cortesanos admitieron en silencio que este viaje era imposible. Para ellos, esta no era solo una decisión médica, sino una señal simbólica. La monarquía comenzó a enfrentarse a la frágil realidad. A partir de ahí, los comentaristas miraron hacia atrás, a los meses pasados. Juntaron los pequeños detalles, como las piezas de un rompecabezas ya existente, las apariciones más cortas, el rostro más pálido, la mirada más silenciosa. Todo quedó claro ahora. Lo que antes se consideraba precaución, ahora se entendía como una señal de advertencia. Y a medida que avanzaba mayo, todo el país sintió, aunque nadie lo expresó, que se acercaba un nuevo capítulo,
un capítulo de la prueba de la transición silenciosa y de un rey que no solo luchaba contra la enfermedad, sino también contra la creencia de que todavía era lo suficientemente fuerte como para permanecer frente al trono. En los primeros meses de 2025, cuando el invierno en Inglaterra llegaba lentamente a su fin, las lentes de las cámaras de la prensa siguieron pacientemente cada paso del rey Carlos II. A primera vista, todo parecía normal. Seguía sonriendo, saludando, saliendo del coche bajo los gritos de la multitud. Pero bajo esta superficie serena, algo había cambiado. En reuniones públicas en febrero de 2025, las cámaras capturaron involuntariamente breves momentos, gestos fugaces que decían más que cualquier palabra. Cuando bajaba los escalones frente al palacio de Buckingham, el rey apoyó ligeramente su mano izquierda sobre un bastón. Los dedos se apretaron suavemente como si necesitara recuperar el equilibrio. La sonrisa permaneció, pero la respiración pareció acortarse. Toda una vida educada en ceremonias le había enseñado a mantenerse firme. Pero ahora cada movimiento tenía que calcularse para no revelar el temblor fugaz en su brazo. El 10 de marzo necesitó el discreto apoyo de un ayudante de campo cuando salió del carruaje real. Sin embargo, las fotos publicadas oficialmente después fueron cuidadosamente seleccionadas. Luz suave, encuadre adecuado, un rostro radiante. Todo el país solo vio a un rey que todavía estaba sano, que lo controlaba todo con su tranquila sonrisa. Nadie debía saber que solo unos minutos después de cada una de estas apariciones, a menudo tenía que sentarse durante mucho tiempo para recuperar el aliento y el equilibrio. Cada vez que salía, ya no era una actividad cotidiana, sino un ritual de la voluntad, una ilusión de vitalidad y poder controlada hasta el más mínimo detalle. Amigos cercanos, los pocos que lo vieron cuando ya no había cámaras, contaron más tarde sobre un hombre que luchaba contra un cansancio profundo, un hombre que permanecía firme hasta la obstinación. Un asesor de larga data le dijo a The Guardian: «La serenidad del rey era una armadura forjada por el miedo a mostrar debilidad. Nunca se quejó, aunque su cuerpo obviamente ya no era el mismo». Hubo noches en las que, después de horas de tratamiento, permanecía despierto hasta después de la medianoche para leer documentos estatales y hacer notas meticulosas con la limpia escritura de su juventud. Para los cortesanos esto era una expresión de cumplimiento inquebrantable del deber. Pero para el equipo médico era una peligrosa terquedad. Creía que mostrar incluso la más mínima fatiga sería una traición a la promesa silenciosa al trono, que había esperado 74 años para heredar oficialmente. Cada paso, cada reverencia, cada sonrisa frente al público se convirtió en parte de esta representación firme. En retrospectiva, uno se da cuenta de que todas las señales estaban ahí desde el principio. El paso lento en Sandringham, en enero. El momento en que abandonó el servicio religioso de la Commonwealth en marzo, lo que obligó a los medios a cambiar sus planes de transmisión. El leve ceño fruncido durante los discursos, que antes siempre había controlado perfectamente. Todo eso ya no era una coincidencia. Ahora eran las pruebas silenciosas de una lucha que se libraba en su interior, entre la responsabilidad y los límites humanos. Solo más tarde, cuando todo salió gradualmente a la luz, el público entendió que el rey se había preocupado mucho antes del anuncio oficial. Y mientras trataba de mostrar al mundo una imagen firme, otra figura de la familia real avanzó silenciosamente a la vanguardia: la princesa real Ana. La princesa Ana
considerada el apoyo más constante y parco de la familia, se convirtió repentinamente en un rostro familiar en los titulares de los periódicos. Desde ceremonias en el castillo de Edimburgo hasta eventos benéficos en el campo, estaba presente en todos los lugares donde su hermano no podía estar. La transición se produjo en silencio, sin anuncios, sin comunicados, pero todos lo notaron. Cuando se pronunció públicamente sobre el estado del rey, el público entendió que su prominencia no era una coincidencia, era un fortalecimiento deliberado, una hermana que asumía en silencio el papel de proteger el símbolo que representaba a su hermano. En abril de 2025, su agenda estaba más apretada que nunca. En una semana acompañó a la reina Camila a la Bramer Highland Gathering. En la siguiente semana, recibió a veteranos en Aberdeen, en nombre de su hermano. La prensa real comenzó a referirse a ella como el pilar de la monarquía. Lo que al principio era solo apoyo, se había convertido en un liderazgo claro, aunque tácito. Según News International, su horario de trabajo se duplicó y abarcó más de 130 citas en solo 4 meses. Una cifra inusual. Los allegados dijeron que no actuaba por ambición, sino por obligación moral. ¿Lo considera lealtad? No poder, compartió un asistente. Y de hecho la princesa Ana siempre ha sido un modelo de pragmatismo, franqueza y disciplina, cualidades que la convirtieron en el ancla de la estabilidad en estos días tambaleantes. En junio de 2025, durante una ceremonia en Escocia, una cámara de televisión capturó el momento en que Ana llevó suavemente a la reina Camila al salón de fiestas. Este fino gesto sin una sola palabra fue suficiente para que la gente entendiera quién marcaba el ritmo de la corte en esta frágil fase. Pero con la prominencia también llegó el peligro de malentendidos. Algunos comentaristas temían que el público pudiera verla como una portavoz no oficial, o peor aún, como representante de verdades que aún no estaban listas para ser reveladas si seguía tomando la palabra. De todos modos, la princesa Ana mantuvo la confianza de la gente gracias a su reputación de responsabilidad y dedicación que había construido durante más de medio siglo. Mientras Ana asumía la parte pública del trono, otra figura destacaba en segundo plano. No ruidosa, pero estratégicamente. La reina Camila. Después de marzo de 2025, su presencia se hizo cada vez más evidente. Las reuniones que antes presidía el rey pasaron gradualmente a ser su responsabilidad. De mayo a septiembre, su agenda estuvo más apretada que nunca. En junio, inauguró sola el Chelsea Flower Show. En julio, dirigió la entrega de un premio literario en Clarence House, sin el rey a su lado. El palacio llamó a esto la garantía de la continuidad real. Pero los observadores atentos notaron el surgimiento de un reequilibrio del poder. En los días de preocupación en Inglaterra, Camila se convirtió en el rostro de la tranquilidad, siempre sonriendo con un habla tranquila, una voz tan suave como el viento, pero que llevaba una suave autoridad en sí misma. Comenzó a administrar la carga de trabajo del rey, a coordinar el horario, a revisar documentos e incluso a dirigir sesiones que él había dirigido. En agosto de 2025, dirigía las sesiones informativas semanales y revisaba cada carta, cada declaración, antes de que llegaran a su escritorio. Algunos cortesanos dijeron que cada decisión importante era aprobada discretamente por ella. Nadie confirmó esto oficialmente, pero todos lo entendieron tácitamente. Y entonces el público cambió su visión sobre ella.
de una persona que antes era vista como alguien que estaba en segundo plano, Camila ahora fuese elogiada como la guardiana de la llama de la estabilidad en tiempos turbulentos. Sus breves discursos, cuidadosamente preparados, siempre giraban en torno a las dos palabras: cohesión y gratitud. La transmisión del 12 de julio en la BBC, en la que habló con voz tranquila a los veteranos, se convirtió en el símbolo de una transición suave. Continuamos juntos el trabajo del rey. Esta frase, simple pero profunda, fue como una promesa de que, mientras el rey luchaba por su recuperación, el trono no estaba vacío, y aquellos a su alrededor mantenían la luz de la corona brillando. Estas palabras de Camila se volvieron simbólicas. Una declaración silenciosa, pero significativa, de que en esta frágil fase era tanto el escudo del trono como la silenciosa administradora de una monarquía tambaleante. Dentro de los antiguos muros del Palacio de Buckingham, los funcionarios describieron la atmósfera como una gestión sutil con guantes de terciopelo. Nadie se atrevió a pronunciar la palabra traspaso de poder, pero todos sintieron claramente que se estaba produciendo un cambio, lento, silencioso, pero irreversible. Camila no tomó el control. Absorbió la necesidad, como si el poder no le fuera transmitido, sino que la encontrara por sí mismo, a través de la enseñanza que había dejado la enfermedad del rey. La monarquía, que carecía de personalidades experimentadas y que se enfrentaba a una ola de inestabilidad, necesitaba repentinamente una presencia materna, un símbolo de la constancia del orden en medio del caos. Y Camila, que antes era vista con desconfianza, ahora se convirtió en el punto de anclaje. A medida que la vieja fuerza disminuía lentamente, ella se convirtió en su fuerza, en la conservadora de la paz del trono, en la portadora de la carga silenciosa que Carlos había dejado atrás. Mientras Ana mantenía el frente externo, aparecía en público y mantenía la imagen firme de la familia real, Camila comandaba desde adentro, con calma, discretamente, pero con eficacia. Y entonces, el centro de atención de la corte se dirigió gradualmente al único hombre que aún estaba en la sombra, el príncipe Guillermo, el heredero al trono, que aprendió a esperar en silencio. Guillermo había presenciado el declive de su padre, con toda la contradicción de un hijo cumplidor y un futuro rey. En su mirada había un conflicto interno entre la preocupación y el sentido del deber. A medida que se acercaba el otoño de 2025, las discusiones en los medios y los círculos políticos se ampliaron. ¿Se estaba preparando para algo más a largo plazo? ¿Era esta la fase inicial de una transferencia de poder silenciosa? La escena era extraña. Un rey debilitado, una reina que asumía la responsabilidad y un príncipe que espera. Los tres, cada uno en su papel, estaban atados por el deber, el miedo y el silencio. En los pasillos con poca luz del Palacio de Kensington, Guillermo comenzó a celebrar reuniones privadas con asesores constitucionales. Las reuniones, que se celebraban 2 veces por semana, se convirtieron en la norma desde marzo de 2025, tras la estancia en el hospital del rey Carlos. En el papel eran solo intercambios regulares, pero en realidad eran preparativos para lo que nadie se atrevía a expresar. En público, mantuvo una sonrisa moderada. Siguió hablando de la cohesión familiar y de la recuperación del rey. Pero detrás de esta sonrisa se escondía una preocupación inconfundible. Un amigo cercano de la familia le dijo a The Times: «Guillermo no lo expresa, pero su mirada ha cambiado. Ya no ve a su padre como un padre, sino como un rey que se aleja lentamente del trono».
En cada visita al hospital, veía al padre que todo el país veneraba, que una vez había estado orgulloso en la coronación, ahora tan frágil que dependía de un dispositivo de oxígeno. Cada apretón de manos, cada palabra de aliento, llevaba una pregunta tácita. ¿Cuánto tiempo queda? Guillermo entendió que la monarquía no puede esperar la piedad. Solo puede sobrevivir mediante la preparación. Y en esta dura sobriedad, comenzó a revisar el Consejo de Regencia, el mecanismo constitucional que le permitiría asumir temporalmente las funciones del rey, en caso de que el estado de salud del jefe de Estado se agravara. No fue un acto de ambición, sino de responsabilidad. Pero precisamente eso lo atormentaba, porque cada paso de preparación para el trono también significaba que se estaba preparando para su propia pérdida, la pérdida de su padre, su mentor, el símbolo que había admirado durante toda su vida. En casa, Catherine, su esposa siempre tranquila, se convirtió en su único puerto seguro. Después de recuperarse de su baja médica en julio y agosto de 2025, supuestamente confió a sus amigos que Guillermo sentía que todo estaba cambiando más rápido de lo que deseaba. En largas noches, cuando Londres ya dormía, todavía se sentaba en su estudio y miraba fijamente los archivos con el sello real, como si ya estuviera leyendo un nuevo capítulo de la historia. Un capítulo que no quería escribir, pero que sabía que era inevitable. En público, Guillermo siguió mostrando serenidad. «Mi padre está bien. Seguimos adelante con el trabajo», dijo en una breve conferencia de prensa en Windsor. Pero los que estaban cerca de él entendieron que esto era solo dominio absoluto, un escudo contra el miedo que se extendía en su corazón. Detrás de las escenas, el equipo de comunicación real había entrado en otra crisis. No por la salud, sino por las palabras. Cada declaración fue preparada exactamente hasta el punto. Cada formulación fue sopesada, como si una sola palabra incorrecta pudiera sacudir a todo el reino. «Su Majestad sigue bien». Esta frase se repetía como una oración, pero cuanto más a menudo se pronunciaba, más desconfianza despertaba. El palacio parecía entender que el silencio significaba seguridad, pero en la era de las noticias de última hora, este silencio era la confesión más peligrosa. Cada vez que decían, «actualmente no hay más comentarios», surgía un nuevo torbellino de especulaciones, cientos de titulares más en la prensa sensacionalista. Estas líneas, aunque redactadas en lenguaje normativo, se encendieron en la imaginación del público, donde la verdad y la hipótesis se fusionaron en un desorden incontrolable. A finales de septiembre de 2025, el palacio ya no tenía el control de la opinión pública. Los analistas dijeron que esta no era solo una crisis de la salud del rey, sino una crisis de confianza, en la que el silencio, que antes era un símbolo de dignidad, se convirtió en un signo de colapso. Y en este silencio, el caos encontró su eco. Cada detalle oculto, cada día sin una imagen, cada ceremonia pospuesta sin razón, todo esto se extendió como otra densa capa de niebla sobre el palacio. La prensa, acostumbrada al flujo de información diario, comenzó a enviar señales inusuales. Reuters y The Guardian describieron esto por unanimidad como el silencio más estrictamente controlado del palacio desde 1997. La razón oficial era, como de costumbre, la privacidad necesaria para la recuperación. Pero detrás de estas frías palabras se escondía un sutil pánico,
un miedo sofocado dentro de los muros históricos. Detrás de las escenas, los rumores comenzaron a circular en los pasillos alfombrados de rojo. Los empleados subalternos hablaron de reuniones de gabinete canceladas en el último minuto, de vehículos sin matrícula que entraban y salían del palacio en medio de la noche, ocupados por expertos médicos cuyos nombres nadie se atrevía a mencionar. Nadie lo dijo directamente, pero todos entendieron que algo estaba pasando y no era nada pequeño. A mediados de diciembre de 2025, la ola de especulaciones explotó en Internet y en la prensa. Las páginas people.com, Town and Country y el Daily Mail publicaron informes contradictorios, cada periódico como una pieza consumida del mismo rompecabezas. Una parte afirmó que el rey se estaba recuperando lentamente. La otra, en cambio, opinó que estaba demasiado débil para dirigir sus asuntos oficiales y que muchos documentos gubernamentales habían sido aplazados indefinidamente. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre una postura oficial. Incluso dentro del palacio, los equipos de comunicación, los secretarios privados y los asesores políticos comenzaron a discutir acaloradamente. Cada institución necesita prestigio y la corona vive de la confianza. Pero precisamente por su silencio, la familia real había creado un vacío de información, un lugar donde los rumores, la desconfianza y el miedo prosperaban. El resultado fueron intrigas, confusión y la sensación de que algo se estaba ocultando. Un exoficial de prensa que había servido bajo Isabel II le dijo a Harper's Bazaar: «Este silencio debería protegerlo al principio, pero ahora nos está matando». En los círculos de prensa, muchos llamaron a esto el nuevo problema de Diana. Si la verdad se retiene durante demasiado tiempo, se transforma en una versión consumida de sí misma. Sin embargo, aquellos del círculo íntimo del rey insistieron en que el silencio era necesario. Un cortesano anónimo le dijo a The Telegraph: «El objetivo de la monarquía no es la transparencia, es la estabilidad». Y de hecho el silencio había sido el instrumento de poder más eficaz de la corona durante siglos. Creían que al limitar los comentarios podían mantener la calma en la tormenta de la opinión pública. Pero el mundo de 2025 ya no era el mundo de 1952. En una era en la que todas las miradas están puestas en las pantallas, el silencio tiene un efecto más fuerte que cualquier palabra. Cada día sin noticias, cada foto pospuesta, Actualmente no hay más comentarios. Todo esto fue interpretado, analizado y multiplicado por 100 en las mentes del público. Y a medida que se acercaba octubre, quedó claro: cuanto más silencioso se volvía, más sed tenía el mundo de respuestas. Detrás de esta cortina de silencio, comenzaron a surgir serias cuestiones constitucionales. Si el rey no puede ejercer sus funciones durante un período prolongado, ¿quién lo reemplazará y de qué manera? El palacio nunca había estado preparado para una situación así en la era moderna. Desde finales de septiembre, se rumoreaba en los bufetes de abogados de Westminster que se estaba revisando la ley de regencia de 1937. Esta era una ley que una vez había sido escrita para la época de Jorge VI. Otra época, otro mundo. Pero ahora se cernía como una vieja sombra que regresaba en el contexto moderno. Los abogados de Clarence House supuestamente revisaron en secreto el procedimiento, la lista de posibles regentes, la disposición sobre el derecho a firmar documentos estatales, los límites constitucionales del cónyuge. Todo esto sucedió en absoluto silencio. Esta precaución solo intensificó la sensación de incertidumbre.
La preocupación no se limitó solo a la corte o al parlamento. Se extendió a las calles, a los cafés, a las redacciones y a las redes sociales. El pueblo británico, que había crecido con la imagen de una reina inmortal, ahora comenzaba a preguntarse: ¿ya ha comenzado la transición? Esta no era solo una cuestión política, era una cuestión de identidad. ¿Cuánto tiempo puede una monarquía que ha existido durante cientos de años manejar un cambio generacional en silencio? La monarquía británica había sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos, pero la enfermedad era la prueba más cruel, porque se desarrollaba lentamente, sin un clímax explosivo, sin explicaciones, solo con desgaste. Según la ley de regencia, el heredero al trono, en este caso el príncipe Guillermo, asumiría temporalmente el poder si el monarca no puede ejercer sus funciones. Y cuando llegó octubre de 2025, los murmullos sobre esta posibilidad se convirtieron en un tema público. Los comentaristas de la BBC comenzaron a hablar de planes de emergencia constitucionales. Algunas fuentes dijeron que Guillermo había sido preparado para un papel más importante. Los periódicos leales a la corona aseguraron que nunca había estado más preparado que ahora. En Clarence House, los asesores legales supuestamente prepararon los documentos necesarios para un caso inesperado, aunque nadie lo confirmó. El palacio no desmintió, pero tampoco confirmó. Y precisamente eso hizo que la preocupación siguiera aumentando. Para Guillermo, el significado simbólico de este momento era inmensamente pesado. No era solo una transferencia de poder, sino la delgada línea entre el deber y la pérdida. Para Camila, la activación de la regencia significaba la legalización de su influencia, lo que la convertía de una consorte leal en una figura central en el aparato de poder. Y para todo el país, sería la primera vez en casi 9 años que un rey británico se vería obligado a renunciar a la regencia. Este evento, si ocurriera, sería recordado como un punto de inflexión, no solo para el reinado de Carlos II, sino para toda la monarquía. Pero, como una ironía del tiempo, cuanto más cerca se llegaba a la verdad, más silencioso se volvía el palacio. Se difundió una serie de explicaciones cortas e insensibles, sin imágenes adjuntas, sin apariciones públicas, sin pruebas concretas. Cada desmentido solo aumentaba la preocupación. Según una encuesta del Royal Research Institute of Great Britain YouGov, publicada a finales de octubre, el 47% de la población estaba a favor de la transferencia temporal de la regencia. El resto creía que el rey debía continuar si su salud se lo permitía. El resto no estaba seguro. Pero lo más inquietante no eran los números, sino la sensación de que, por primera vez en décadas, la gente desconfiaba del trono. El silencio, una vez un símbolo de orgullo, ahora se había convertido en la admisión más débil de la corona. La división de la opinión pública no era solo una reacción del público a un evento de salud. Reflejaba una grieta más profunda, una grieta en la confianza. El pueblo británico, acostumbrado a ver la monarquía como una unidad de tradición y dignidad, ahora comenzaba a preguntarse: ¿la lealtad surge de la sucesión hereditaria o de la creencia de que siempre se les dice la verdad? Con cada semana que pasaba sin noticias concretas, la falta de transparencia ponía a prueba esta confianza como una cuerda que se tensa cada vez más bajo el peso del tiempo. En el palacio, el ambiente era tan pesado como antes de una tormenta. Los sirvientes de larga data caminaban más lento.
Las conversaciones en los pasillos se llevaban a cabo en voz baja. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sintieron que todo estaba cambiando. Incluso los cortesanos, personas que habían dedicado toda su vida a la corte, dudaron. Se encontraban entre dos polos opuestos del deber: proteger a la familia real mediante la absoluta discreción y el doloroso sentimiento de guardar silencio ante el público. En ellos surgió una pregunta que nunca debía ser pronunciada. ¿Cuándo la lucha privada de una persona se convierte en un asunto constitucional de toda la nación? Porque aquí el poder no reside en decretos o leyes, sino en el símbolo. Y cuando este símbolo comienza a tambalearse, todas las reglas que lo rodean también se estremecen. La fuerza de la monarquía siempre ha sido alabada como su constancia a lo largo de los siglos. Pero ¿la constancia sin franqueza sigue siendo fuerza, o solo la frágil dureza de una tradición que se pudre por dentro? La corona todavía estaba en pie, pero a solo un respiro del abismo. A finales de octubre de 2025, una pregunta se cernía como una sombra sobre todo Londres que, ahora los rumores sobre las revelaciones de la princesa Ana, el papel cada vez más prominente de la reina Camila y la silenciosa disposición del príncipe Guillermo, todo eso se fusionó en una melodía silenciosa como la música de fondo para una inminente transferencia. El rey, una vez un símbolo de serenidad y constancia, ahora se esconde en una silenciosa recuperación. El palacio sigue emitiendo comunicados periódicamente, mantiene el protocolo e iza las banderas como siempre. Pero todos sienten la inusual precaución que se esconde bajo este manto ceremonial. Frente a las puertas del Palacio de Buckingham, grupos de turistas se reúnen bajo la fría lluvia otoñal y miran hacia las ventanas sin iluminar. En los pubs alrededor de Westminster, se discute con voces bajas, pero constantes. Todo el país parece contener la respiración en un silencio sin precedentes. El momento que nadie se atreve a nombrar, la transferencia de poder, ahora se prepara en silencio detrás de las pesadas puertas doradas. Cada decisión, cada sesión secreta está envuelta en la niebla de la historia. Y mientras la familia real cierra filas para mantener la estabilidad, todo el Reino Unido observa con una mezcla de tensión y confusión. La historia está a punto de abrir un nuevo capítulo. Esta pregunta no solo se refiere al presente, sino que también toca el alma de la monarquía. ¿Está diseñada para perdurar a través de leyendas o a través de la capacidad de adaptarse a la verdad? La crisis de salud del rey Carlos II, aunque nadie quiera admitirlo, ha obligado a la familia real a una reorientación intergeneracional. Un cambio sin precedentes en el que tres personalidades, la princesa Ana, la reina Camila y el príncipe Guillermo, asumen roles que nadie podría haber imaginado hace solo un año. Ana, la siempre firme y discreta, ahora se convierte en la guardiana de la rara palabra verdadera. Aparece con poca frecuencia, pero cada una de sus apariciones tiene un peso extraño, como la voz de la conciencia en medio del palacio. Camila, que una vez se enfrentó a la desconfianza y la crítica, ahora es el pilar silencioso, la que mantiene la calma al lado de un rey que se debilita día a día. Y Guillermo, el hijo que lleva el peso de la nueva generación, aprende a seguir el camino de su padre, no por ambición, sino por sentido del deber. La corona, una vez el símbolo del poder absoluto de un individuo, ahora parecía estar dividida entre tres personas, una estructura de poder más suave, más flexible, pero también más frágil. Los expertos describen esto como una transición gradual, no un intercambio,
un método para preservar la vieja imagen mientras se construye en silencio un nuevo orden. Si Carlos se recupera, la regencia podría volver a su ritmo habitual e incluso fortalecerse, ya que ha aprendido la lección de la honestidad. Sin embargo, si no puede hacerlo, ya se han sentado todas las bases para el ascenso gradual de Guillermo. Los asesores en el Palacio de Kensington supuestamente ya han planeado ceremonias y deberes oficiales hasta el año 2026. Visitas de Estado, la apertura del Parlamento, eventos simbólicos, todo para estar preparado para el momento, en caso de necesidad. La máquina de la continuidad, perfeccionada durante cientos de años, sigue funcionando. Pero esta vez produce ruidos inusuales, silenciosos y emocionales, porque profundamente ocultos no solo hay mecanismos de poder, sino personas reales. Un hijo que se prepara para asumir el papel de su padre. Una hermana que lleva la carga de la familia con silencioso orgullo, y una mujer a la que se le exige ser fuerte en medio del escepticismo público. Ya no son símbolos distantes. Son personas atrapadas en un sistema antiguo, de las que se sigue esperando la perfección, incluso cuando sus corazones están pesados. La fuerza de la corona siempre ha residido en el silencio. Pero este año, precisamente ese silencio, comenzó a agrietarse. Y a través de estas grietas, por primera vez, la luz entró en el palacio. La luz de la humanidad. La simple declaración de la princesa Ana, una sola frase en una entrevista en octubre de 2025, sacudió los muros de la tradición. No fue una revelación sobre la enfermedad, sino un reconocimiento de la humanidad. Habló de las preocupaciones de la familia, de que a veces el silencio también es una forma de ocultar el propio miedo. Esta frase aparentemente pequeña abrió un nuevo capítulo. La monarquía fue percibida por primera vez como una familia, y no solo como una institución. Y ya sea que Carlos regrese o no, esta monarquía seguirá existiendo. Herida pero respirando, frágil pero firme. Por primera vez en décadas, la monarquía británica no existe a través de leyendas, sino a través de la verdad. Cuando las palabras de Ana resuenan en todos los canales de televisión, la pregunta surge del público, del Parlamento y de los corazones de la gente en el palacio. ¿Desde cuándo lo sabía el palacio? Y si el rey no puede continuar, ¿qué pasará entonces? Detrás de la fachada tranquila, una familia lucha con el mayor desafío de su historia moderna, y una nación se prepara mentalmente para una transferencia no oficial. Solo una cosa es segura. Este momento marcará el futuro de la monarquía británica. Y cuando llega el invierno de 2025, la gente en Gran Bretaña, desde Londres hasta Edimburgo, tiene la misma sensación, que están presenciando un punto de inflexión histórico. Una historia que no se escribe en proclamaciones, sino en las pausas entre las palabras.